Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Nos vamos a África, al desierto, y nos vamos con Juan Porcar a cruzar historias increíbles en el Teneré, en pasos míticos del Dakar, en cuando éramos pilotos, que hemos, le hemos dado el capricho a los oyentes, que es lo que nos gusta a nosotros, y les hemos traído a uno de los protagonistas de ese libro para que estuviera en el programa. Estaremos también en una historia de superación espectacular con Silvia Bofill, ya lo veréis. Y la historia de dos chavales, de dos menores con diversidad funcional que les encanta correr y que hacen carreras increíbles y que probablemente terminemos en Argentina, en el cruce. Y estaremos también, como no, con Chema, con José Luis, con Ángel Colina. 1000 historias. Esto es Ser Aventureros. Arrancamos. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Trying to figure out what's right from left. No one to disagree with except myself, so who's to blame? Is it the clouds or is it the rain? No tengo muy claro esto, no sé si estamos ahí con lluvia, con nubes, con sol. ¿Qué tal estáis? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. Gracias por acompañarnos un fin de semana más. Solito estoy aquí en la octava planta en Gran Vía 32 en Madrid, pero tengo al equipo médico habitual repartido por el mundo. Por cierto, hoy voy a cumplir con alguna de las peticiones que nos han hecho nuestros queridos oyentes. Sois muchos los que me habéis escrito y me habéis mandado un mensajito diciendo: oye, ¿por qué no traes algún protagonista de tu libro? Venga, hoy traeremos a alguien, nos vamos a reír, nos lo vamos a pasar bien, vamos a vivir aventuras chulas. Segunda, les vamos a mandar un recadito a los de A Vivir. El otro día, el sábado pasado, una puñalada trapera tuvimos, una puñalada fea. ¿Cómo fue la puñalada? Que hasta el mismísimo Javier del Pino saltó a defendernos. O sea, ¿cómo fue la puñalada? Pero al final del programa veréis. Os voy a poner lo que hicieron los de A Vivir y luego lo que nosotros les contestamos y a ver qué os parece. Insisto, quizá el equipo de A Vivir tenga un miembro menos próximamente. No digo nada más, no son amenazas, no, son comentarios de uno de origen siciliano, que en Sicilia sabéis cómo arreglamos las cosas. Hola, José Luis Angulo, buenos días, ¿qué tal estás en Chile? Bueno, pues bien, la verdad es que decías un programa A Vivir, no me suena a mí ese programa. El A Vivir yo tampoco lo escucho nunca. No sé. Debe ser, no sé. Pero bueno, tendrán lo que se merecen. Debe ir después de Carrusel, ¿no? Tendrán lo que se merecen, sí, cobrarán. Ahí el sobrino de un expresidente de España y va a pillar. Hola, claro, Ángel Colina, ¿cómo está? Ay, perdón, José Luis, ¿querías decir algo? No, que yo vuelvo en 15 días, hago este programa, la semana que viene luego estoy allí, o sea que si tenemos que emplear esto, esperarme sí, que yo me apunto. Yo sé que te gusta la sangre. Hola, Ángel Colina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal tú? En Cantabria. En Cantabria profunda, aquí con... Oye, bueno, la verdad que estos últimos tiempos un poco de sol hemos tenido. Por cierto, simplemente quiero dedicarle 30 segundos, pero sí que lo quiero hablar contigo. Qué situación más fea, qué pena el accidente de los chavales en esos puertos dejados de la mano de Dios que tenéis ahí en Cantabria. Bueno, y qué historia más terrible, ¿eh? Pues mira, te voy a decir, no sabía si lo íbamos a comentar o no. No, pero simplemente en 10 segundos, pero hay que mira, la eso. zona esta donde yo estoy, que yo estoy a 30 kilómetros aquí del puerto. Sí. Y te puedo decir que la gente está muy, muy afectada por esta zona, porque saben que es un puerto, o sea, que era un accidente que realmente se hubiera podido evitar, porque si conoces el puerto, no vas. O sea, la gente que conoce el puerto no viaja de noche ahí, y menos ahora en invierno con niebla y con alguna placa de hielo y muy poca visibilidad. Y luego, bueno, pues hay una cosa, es que yo no entiendo que no tenga unos quitamiedos. O sea, llevan 4 años, no sé cuánto tiempo, hay un proyecto para hacer que no han hecho,
y me parece tremendo. O sea, tremenda la historia, sí, tremenda la historia, Ángel. En fin. Vamos, es terrible, vamos. Y me quiero mandar un abrazo a las familias, a Vallecas, porque realmente es muy triste que gente tan joven haya perdido la vida en un accidente como ese, ¿no? Nos vamos al sur, ahí está Chema Rodríguez. Hola, Chema, buenos días. Buenos días, pero no estoy en el sur, estoy en Nantes, en Francia. ¿Pero qué me estás contando? No sabía yo que te habías ido a la France. Oh, mon amour, ça va, problema está en el sur de Francia, así que también está en el sur. Sí, está en el sur, es verdad, está en el sur de Francia. Pero es igual, porque Chema no bebe vino, o sea, que da igual que vaya a Francia. No, pero vino, ¿qué haces? ¿Qué haces en Francia? ¿Café au lait y croissant o qué estás haciendo? Pues estoy en el festival de cine español de Nantes que nos han invitado con Orgullo Vieja. Qué guay. Y me he venido aquí y la verdad es que es increíble esta ciudad. La verdad es que hay tantas ciudades maravillosas por Europa. Nantes es súper bonita. Como siempre nos hemos dedicado a viajar más por fuera de Europa, pues tardamos más en descubrir, pero Nantes es una ciudad maravillosa, peatonal en su gran parte. La ciudad en la que nació Julio Verne. Y que tiene un lugar que se llama la máquina de las máquinas de la isla, donde hay una isla. Es una ciudad que fue soterrada, que tiene unos canales, la llamaban la Venecia del Oeste, y hay como unos monumentos y unas figuras inspiradas en el mundo de Julio Verne y de Leonardo da Vinci, y inspirado en el pasado industrial de Nantes, que es brutal. Me encanta esta ciudad. Es decir, esta tarde ponen la peli Orgullo Vieja y llevo aquí desde el jueves dando vueltas y te encanta. Pero escucha, ¿no habías estado nunca antes en Nantes? Yo en Nantes he estado afortunadamente algunas veces y es una ciudad muy chula, coincido contigo totalmente, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Sí, no había venido y nada, y siempre es lo de al final. Yo creo que las pelis, una de las cosas para que me sirven es para dar vueltas por el mundo, acompañarlas y descubrir lugares que antes no conocía. Bueno, pues esta es la entrada, el equipo médico habitual ya lo tengo completo y lo que vamos a hacer en este arranque de programa es irnos a África. ¿Por qué? Porque cumplo con la petición de muchísimos oyentes. Me han dicho, oye, tráete a alguien de cuando éramos pilotos, tráete a alguien. Bueno, pues ni más ni menos que a Juan Porcar. Venga, vámonos a África, Chumi. Querido Juan Porcar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Ser Aventureros, amigo. Gracias, y muy bien, y además encantado de estar en este programa que desde luego tiene esas conexiones internacionales bien preparadas, ¿eh? Ahí estamos, aquí nos vamos por el mundo, ya sabes, por todos lados, y de repente nos vamos con Juan Porcar, el primero de los nuestros, que en 1982 se fue y se apuntó al París-Dakar, y que es el primer capítulo precisamente de cuando éramos pilotos, contándonos sus odiseas, que no fueron pocas, así que hoy va a hablar él y no nosotros le iremos preguntando tanto Chema como José Luis como Ángel, pero hoy el que va a hablar es Juan. Juan, todo empieza en el 82, te agarras la osa y mucha ilusión y te vas para el sur, pero eso no termina bien del todo eso. No. Bueno, déjame hacer un pequeño paréntesis porque claro que sí. Este libro que ha salido editado ahora es estupendo y es magnífico porque cubre un espacio que estaba absolutamente olvidado, que es la época donde la aventura tenía más peso que la competición. Y era la época antes del GPS y la tecnología, ¿no? Donde éramos capaces de cruzar África con una brújula, un mapa y un libro de ruta, ¿no? Y lo cruzábamos de norte a sur, de este a oeste, como conviniera. Y entonces, este libro, cuando llegó el GPS, que fue en el año 92, en el París Ciudad del Cabo, todo eso cambió, porque automáticamente el conocimiento que teníamos los que llevábamos años quedó anulado totalmente, y de repente nos encontramos con que gente que no conocía África llegaba igual que nosotros al final de las etapas difíciles, ¿no? Y entonces, a partir del 92, se fue convirtiendo en lo que ahora es el Dakar, que es una competición en terrenos difíciles, pero eso fue mermando la aventura. Entonces no era lo mismo ir con un vehículo, una moto, sobre todo una moto, pero también un coche, un camión, y tomar decisiones en base a tu criterio
sobre el camino, porque no había ni comunicaciones de ningún género ni nada, tenías que fiarte de tu criterio, ¿no? Y de tu conocimiento. Y entonces ese libro reúne una buena parte de todas aquellas experiencias de las personas que estuvimos allí todos aquellos años, ¿no? Y bueno, en la primera edición que participé yo llevaba 2 años ya corriendo carreras en África, porque en aquella época África, aunque no parecía que fuera así, pero comparado como ahora era mucho más segura, ¿no? Y había competiciones en Egipto, en Túnez, en Argelia, en Marruecos y el París-Dakar también, ¿no? Y yo había participado ya en varias carreras en París-Túnez, etcétera, ¿no? Y entonces me apunté al Dakar y sí, ese año. Y la gente siempre me dice, ¿cómo fuiste con una OSA, una moto de 2 tiempos? Y porque era ir con la OSA o no ir con nada. Claro. Además, en España no había las motos japonesas, no se vendían en aquella época. Y entonces la OSA para mí fue una maravilla. Ya me imagino, claro, es que era lo que tú decías, una carga de aventura total, que en esa primera edición a la que llegas a África, oye, ¿cómo te quedas sin agua? ¿Cómo empieza toda la odisea de empezar a pasar sed y beber de donde no debías? Sí, bueno, también es un poco la inexperiencia, ¿no? Eran etapas, lo que yo había hecho en los otros rallies los años anteriores, eran etapas más cortas, más sencillas incluso, y el Dakar era una dimensión enorme, era la catedral de todos los rides, ¿no? Y entonces las etapas eran larguísimas, eran difíciles, y yo fui a una de las etapas, me quedé sin agua, fui tirando sin agua, pero tenía evidentemente pues mucha sed, y al llegar a una aldea, y en la aldea había un pozo, el agua era maravillosa, transparente, limpia, y si estaba transparente y limpia pensé que estaba, y los nativos bebían de allí. Pues bueno, yo bebí de allí y me llené también la cantimplora y durante el resto del día fui tirando con eso. Lo que pasa es que, claro, esa agua eran inmunes seguramente las personas que lo bebían desde que nacieron, pero yo no era inmune a lo que podía llevar y cogí unas fiebres enormes. Y llegué al final de etapa, salí al día siguiente, pero al final ya tenía 38, 39, 40 grados de temperatura y ya no tuve que pararme y estirarme en la pista. Y allí me recogieron unos médicos de la organización y me dejaron en una aldea. Y allí me quedé en un lugar que atendían a la gente que pasaban con las caravanas y que la gente enferma de las caravanas las dejaban allí y las recogían después, ¿no? Y allí, pues bueno, me atendieron como pudieron, claro, en un lugar que les había acabado el alcohol, bueno, una serie de cosas que pasé miedo, sinceramente, porque me vi muy lejos de mi casa, me vi con poca experiencia y pensando que no podía pedir ayuda a nadie porque no podía conectarme con nadie, ¿no? Y bueno, y ahí fue una experiencia muy importante en mi vida, sinceramente. Eso quiere decir que te pinchaban a pelo porque dices se quedaron sin alcohol y tal, cuando te ponían agujas, tal como venía. Sí, se les había acabado, y entonces estaban esperando que les trajeran unos días después, pero en aquel momento no tenían, ¿no? Y recuerdo que incluso la cama, donde era una cama muy sencilla, no la habían limpiado de quien había estado antes, y estaba con tacas allí de sangre donde le habían puesto lo que le habían puesto lo que estaba antes que yo, ¿no? Entonces, por suerte que yo llevaba el saco de dormir, y con el saco de dormir me puse allí, y bueno, intentar recuperarme. Cuando uno está muy mal, o se siente muy mal, que era como me sentía yo, al final hay unos momentos, de esos momentos te dejas arrastrar por lo que tenga que ser, porque ya no tienes energías ni fuerzas para poder defenderte de nada, ¿no? Y no es que me tuviera que defender, porque ellos había un médico indio, curiosamente, un médico que estaba allí por un intercambio, y entonces el hombre hizo lo que pudo por ayudarme, ¿no? ¿Que estaba de Erasmus? Yo sé, sí, me explicó que estaba allí porque estaba haciendo un intercambio o algo así de profesionales, y que le había tocado ir allí, ¿no? Y que llevaba 1 mes o 2 allí. Pero bueno, fue las veces en mi vida que tuve miedo, ¿eh? Tuve miedo. Y saliste de ahí con la moto tú, pero ¿y cómo tomas la decisión de irte
a Europa, a Barcelona en este caso, ¿no? Porque regresaste a Europa. Cuando pude descansar, pues dormí al día siguiente y tal, tuve la suerte, que eso fue una gran suerte, que el ejército argelino recogió mi moto y la organización les dijo al ejército dónde estaba yo. Y entonces me dejaron la moto allí. Y la moto tenía bastante combustible. Teníamos un depósito grande en la moto y tenía bastante autonomía. Entonces, cuando ya me fui recuperando, al cabo de creo que eran 2 días, y entonces, segundo día, pues yo ya empecé a recuperar porque me habían inyectado cosas. No te sé decir qué, porque tampoco me acuerdo, pero sé que me encontré mejor y con esa sensación de sentir que tienes que resolver tú todos tus problemas porque nadie los va a resolver por ti. Una mañana que ya me encontré mejor, decidí arrancar la moto e irme hacia el norte, hacia Argel, y volví solo hacia arriba, hacia Argel. Y bueno, y la verdad es que aunque en aquellos momentos lo pasé mal, tengo un buen recuerdo de todo aquello porque de cada paso que das en la vida, bueno y malo, aprendes mucho. Y de aquella osa me ayudó mucho, aquella osa aguantó todo mi retorno, que fueron, creo que hice 1.500 kilómetros hacia el norte y por lugares difíciles, y la verdad es que le tengo un cariño enorme yo a esa moto, sinceramente. ¿La tienes localizada o qué? Sí, está en una exposición ahora en Alcalá de Henares, está expuesta allí en el Museo de la Moto Española, que es un museo extraordinario, que está allí y hay 300 motos españolas allí, que se fabricaron aquí, de distintas marcas. Qué bueno. Quería preguntar. Sí. Dale, José Luis, dale. Bueno, si hay un nombre obviamente hermanado al Dakar, entre otras cosas porque fue su fundador, su creador, y sobre todo en esta primera época que tú decías que era el Dakar de verdad, el que los que tenemos una cierta edad pues lo recordamos con añoranza, era Thierry Sabine, al que tú conocías bien. ¿Quién era Thierry Sabine y qué le pasó por la cabeza para montar aquel circo en el mejor de los sentidos y con el que tanto disfrutamos tanta gente durante los años que, como tú decías, fue una época de una carrera de aventura con letras mayúsculas? Sí, mira, el Thierry Sabine, hombre, no lo conocí muchísimo, pero sí tuve tiempo de hablar. Además, como yo era periodista, pues pude irme a París a hacer entrevistas, estuve también con él en algunos momentos, ¿no? Entonces, él venía del mundo del marketing y él había vivido, él le gustaba mucho la moto y había competido en algunas competiciones, entre ellas una prueba que fue el origen del París-Dakar, que se hacía antes del Dakar, que era la Abidjan-Niza, que era una carrera que cruzaba todo el norte del Sáhara en dirección hacia el norte, hacia Niza. Él participó, se perdió, estuvo muchos días perdido, porque en aquella época cuando te perdías, si te perdías de verdad no te encontraban casi, ¿no? Costaba mucho que te encontrasen. Entonces, él en aquel momento siempre dijo que había tenido como una iluminación y de que él tenía que crear, y que lo había salvado esa iluminación en aquel momento difícil de su vida, y que por aquella circunstancia él creyó que tenía que crear el París-Dakar. Bueno, que tenía que crear una prueba, ¿no? Que al final fue el París-Dakar. Y claro, como era un hombre de mucha formación y culto, y además, como venía del mundo del marketing, supo envolver bien esa prueba, ¿no? Y la envolvió muy bien de la aventura. Tanto que en pocos años terminó atrayendo toda la gente que tenía en el entorno gente conocida y famosa, ¿no? Y claro, supo darle, en pocos años le supo darle mucho valor a la prueba y mucho prestigio. Qué bueno. Sí. Una pregunta. A ver, Chema y luego Ángel. Dime, Chema. Vale. ¿Tú crees que sería posible hoy día crear una carrera como, imagínate, la del París-Dakar? Por supuesto no se puede llegar a Dakar por las cuestiones políticas, la seguridad y tal y cual, hacia donde fuese, hacia África, hacia lugares, pero más importante que eso es
una carrera en la que se prescindiese absolutamente de la tecnología, en la que no hubiese GPS, en la que reprodujésemos las condiciones en las que se hacía en los años 80 y principios de los 90. ¿Eso tú lo verías factible? ¿Crees que sería interesante crear algo así? A ver, sería posible, pero sería imposible por la responsabilidad que tienes como organizador. Todo lo que es tecnología lo que ha traído es seguridad. Tú no puedes prescindir de la seguridad, porque eso va en contra de los principios incluso legales, ¿no? de una persona. Entonces eso es lo que no podrá cambiar nunca. La tecnología está, y la tecnología está para ayudarnos. Y en el deporte pues está para ayudarnos, aunque ocupe espacios y vaya marginando la aventura, ¿no? Pero tiene que ser así, porque el mundo está cambiando y el concepto de lo que es el riesgo no se puede poner siempre en juego y ponerlo ahí en marcha o dejarlo activado porque quitas tecnología. Si la tienes para dar seguridad, la tienes que aplicar. Y eso, por eso digo que nunca más podremos volver a tener eventos así. Tal vez, o sea, yo recuerdo haber hecho una etapa en Mauritania, que lo explico en el libro, y en una etapa, por ejemplo, en Mauritania, donde una tempestad de arena en medio de unas dunas gigantes y tal, después de 800 kilómetros, el único coche que llegó a la meta fue el nuestro. En aquella época yo corría para Range Rover. Y llegamos a la meta, era la 1 de la madrugada, y no habían llegado más que 5 motos y coches nosotros. El segundo coche, que llegó, que era el año 88, en el París-Dakar, el segundo coche fue el de Batanen, y nosotros habíamos llegado esa noche a la 1, y el de Batanen llegó a las 15 horas, o sea, a las 3 del mediodía del día siguiente. Entonces, claro, eso ya no se da, porque eso era un riesgo enorme, que todos estuvieran perdidos por el desierto y hasta el día siguiente no pudieran irlos a buscar, ¿no? Habiendo tecnología como la hay ahora. Entonces, sí que para algunos nostálgicos como yo, sí que nos gustaría que pudiera haber una fórmula pero ya no existe. Ya eso son tiempos, yo siempre lo digo, ahora hace poco estuve en Roma y cuando vi el Coliseo digo, hace 2000 años lo más que podías hacer en Roma seguramente era ir a ver cómo 2 personas se mataban en un circo, ¿no? Y dentro de todo, gracias a Dios que la forma de pensar de la sociedad ahora es distinta, ¿no? Pero eso vamos arrinconando poco a poco lo que es el concepto de aventura y lo desconocido, porque todo se puede, pero casi todo se puede prever y vigilar, ¿no? Y dudo que se pueda cambiar ya. Hay que contar, ahora te dejo preguntar, Ángel, hay que contar que esa carrera ese año que estaba contando Porcar, lo lógico hubiera sido que ganase él, pero no, anularon la etapa o pasó algo raro así, ¿verdad? Y te dejaron... porque por temas de seguridad, la organización dijo, por temas de seguridad queda anulada tu etapa. Y además la siguiente, porque como no había nadie en la salida, porque yo fui a la salida a las 7 de la mañana. Ah, claro. No había nadie, no había nadie. Qué fuerte. Ángel, pero bueno, dime Juan, perdona, dime Juan, perdona. No, ya no, preguntar. Ángel. Sí, bueno, primero decir que me hace mucha ilusión escuchar a Joan, porque, bueno, primero que tuve la oportunidad, Joan, de asistir a la primera salida en París del Dakar, por casualidad, yo vivía allí. Y en esa mañana, recuerdo con mi mujer, nos fuimos a dar una vuelta y tal, y caímos ahí en Trocadero, en la salida, y de repente vimos unos cochazos allí, todo el terreno, todas las motos, etcétera, comiendo a la gente, comiendo el caviar y el salmón ahí encima de los capotes de los coches, y digo, ¿pero esto qué es? Y tal, ¿no? Y porque era muy desconocido, evidentemente, era el primer año. Y luego ya coincidir contigo en un Dakar en el que yo iba de fotógrafo, íbamos en paralelo, siguiendo el Dakar, y no sé si era el año 89, puede ser, o 90, sí, no recuerdo muy bien. Puede ser. Y me acuerdo, y lo que te quería preguntar realmente es que me acuerdo de esas motos, cuando hablabas de Batanen, recordaba a Batanen comiéndose los huevos fritos con patatas y su vaso de leche, y veía por otro lado a los motoristas que llegaban a las 3 o 4 de la mañana, destrozados, y llegaban y se tenían que poner a reparar las motos. Y entonces eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? Eso era terrible, o sea, después del palizón que llevaban, llegabas y no tenían asistencia y se tenían que... ¿Tú eso lo has vivido así también o llevabas asistencia, yo? No, mira, yo al principio no llevaba asistencia, ¿no? Empecé a llevar asistencia ya cuando... Mira, yo corrí
el primer Dakar en el 82, en moto, el 83 en moto con la BMW, y luego ya me contrataron para correr en coche, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé a correr en coche, que venía de correr 2 Dakares, pero llevaba 4 años ya corriendo carreras en África, porque había corrido, como os he dicho, en rallies como París-Túnez, etcétera. Claro, los del grupo de los coches, cuando decían, por ejemplo, una etapa muy dura, ¿no? Y llegábamos al final, ha sido durísima esta etapa y tal, ¿no? Entonces, a ver, yo me sumaba en los comentarios, pero en el fondo, sinceramente, yo pensaba, en coche no es duro, o sea, no podemos comparar la dureza de hacerlo en moto de hacerlo en coche, porque claro, los que habían llegado en moto no tenían copiloto, iban en una moto donde tenían que saber leer, navegar, tenían que saber reparar, tenían que saber pilotar y mantener el equilibrio en situaciones difíciles. Y por la noche, los privados, que no eran de equipos oficiales, cuando llegaban, que llegaban siempre muy tarde porque las etapas eran muy largas, tenían que repasar la moto, como mínimo repasarla, ¿eh? Y son héroes, continúan siendo héroes para mí, ¿eh? Héroes. Qué bárbaro. Pues lo vamos a ir dejando aquí porque estaríamos con Juan hablando 3 horas, pero llevamos media hora y me dicen ya del control que hasta aquí he llegado. Así que voy a dejar a Juan que haga los deberes que tiene que hacer. Le mando un abrazo enorme. Espero que nos veamos muy pronto y gracias por ser parte de este Cuando éramos pilotos, querido amigo. Mira, yo tengo que decir que el libro yo estoy escribiendo una sobre memorias y demás mías, ¿no?, del Dakar, pero cuando cayó en mis manos este libro, de Cuando éramos pilotos, me di cuenta que estaba tan bien hecho y reflejaba tanto la aventura de todos aquellos años para una buena parte de las personas que lo vivimos, que me detuve de escribir lo mío, porque pensé que ya estaba hecho el trabajo. Sigue, no pares nunca. Libro, ¿eh? Es buenísimo. No pares nunca, hazme caso. Un abrazo enorme, Juan, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Venga. Un abrazo. Juan Porcar, el hombre que con él empezó todo en nuestro país, en ese Cuando éramos pilotos lo cuenta, el primero de los nuestros que fue al París-Dakar y que os aseguro que vivió aventura tras aventura. Vamos a hacer una mínima pausa y tenemos un montón de temas, así que no se mueva nadie, que tenemos un poquito de todo. Por cierto, José Luis, tú también traes libros luego, ¿eh? Ya me lo cuentas. Sí, además uno que vamos a abrir una caja de Pandora, luego lo explicamos. Amigo. Pausa y seguimos. El humor está en la SER. Mari, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, por ahora vamos todo bien, no habéis notado nada extraño, no. Pero si la respuesta se alarga un poquito más, veréis que Mari tiene el síndrome del audio mal editado. Esto es que en una misma frase cambian los tonos, cambia el volumen de forma pues abrupta, ¿no es así, Mari? Sí, la verdad es que sí, es un problema porque a veces la gente no se lo espera, que suba así el volumen sin más, si pegan un respingo se asustan y de repente vuelvo a hablar como susurrando, pero de repente subo un poquito, subo arriba y casi de lo inaudible paso a la distorsión. Bueno, pues Mari Complejines, adiós y mucho ánimo de parte de la gente de la ventana. Adiós. Hasta luego, que vaya bien. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Don Chema Rodríguez, cuénteme, ¿dónde nos lleva hoy? A ver, sorpréndanos, por favor. Bueno, pues hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por el mundo, pero más que ello relacionado con el mundo de la tecnología. Acordado que llevamos unas cuantas semanas hablando de escenarios en los que se han rodado grandes películas, escenarios naturales, y hoy lo que quiero contaros es que hoy día realmente las grandes películas ya no viajan a localizaciones reales en grandes escenarios. La tecnología
permite, a través de sistemas, a los que ahora tampoco vamos a entrar con detalles, pero que podemos resumirlo en que son grandes escenarios con cromas en verde o en azul, que conforman un escenario de 360, donde los actores actúan dentro de ese escenario, de ese croma en 360, y ahí luego, sobre ese escenario, se proyecta el espacio que tú quieras crear, sea cual sea. Es decir, ya no es necesario enviar a la selva de Guatemala a un equipo de 150 personas para grabar a los actores reales en esos espacios. El ejemplo más claro de ello es Avatar, por ejemplo. Avatar se hizo íntegramente, Pandora se rodó íntegramente en un escenario de estos de 360. Hace 20, 25, 30 años, para hacer Pandora se hubiesen tenido que trasladar a las selvas de Filipinas o a algún sitio así. Bueno, pues, ¿qué película hay que representa una mezcla de los dos mundos? Hay una película que es la pionera en empezar a utilizar estas pantallas verdes, pero que al mismo tiempo fue también el paradigma de los grandes escenarios, y esa película es Star Wars. Star Wars, en el año 77, la primera de ellas, pues rodó con pantallas azules, lo que eran las naves que iban por el espacio. Todo eso lo recrearon con pantallas de croma. Pero, sin embargo, cuando había que recrear, por ejemplo, pues el desierto del planeta Tatooine, pues que era el hogar de Anakin y de Luke Skywalker, pues se iban a Túnez. Y allí pues recrearon el famoso hotel de Sidi Adris, o las escenas del desierto y el pueblo de Mos Espa, o se fueron a Tikal, a Guatemala. En las ruinas mayas en Tikal fueron utilizadas para representar el planeta Yavin 4. Luego pues estuvieron también en el Salar de Uyuni, del que hemos hablado, y creo que todos los que estamos aquí hemos estado, o el Salar de Atacama en Chile, sí, donde está José Luis. Todos estos escenarios, o el Wadi Rum en Jordania, todos esos escenarios se han utilizado para generar estos grandes espacios maravillosos que han dado a la serie de Star Wars el toque de aventura que realmente tenía. Eso hoy día ya no es necesario. Ya no hay películas, ya no hay grandes equipos que se trasladan a 150 o 200 personas durante un mes y medio o 2 meses. Sale muchísimo más barato, infinitamente más barato, rodar en estos grandes escenarios de 360. Qué chulo, tío. Venga, un Ángel y nos vamos a otra cosa. ¿La de los dioses se hubiera podido hacer así también ahora? ¿Cuál? Perdona, no te he oído bien. La de Aguirre, la de Klaus Kinski, la película de Aguirre, creo que era el título ese, ¿no? Aguirre y la cólera de los dioses. Aguirre y la cólera de Dios, sí. Y la cólera de Dios. Por supuesto, Aguirre y la cólera de Dios. Sí. No, digo que si ese tipo de peli se puede rodar de esta manera que tú dices, con esta técnica ahora mismo. Claro que se puede rodar con esta técnica. Es decir, tú colocas ruedas previamente, mandas un equipo, si lo vas a rodar en Guatemala, por ejemplo, en Tikal, pues ruedas un equipo, mandas un equipo casi documental y rueda todas las imágenes de la selva, de la ruina, todos esos espacios naturales los ruedas sin gente. Y luego llegas y los proyectas sobre estas pantallas de cromas 360 y haces que los actores actúen sobre esa pantalla de 360. Hombre, sí, pero me refiero que tendrías que meter los cañones, los caballos, toda la movida esa, tienes que montarlo en un estudio. Hoy cabe todo ahí. Hoy cabe todo, Ángel. Avatar, tío, vete a Avatar. Claro. Avatar está rodada entera y tú, si alguien no te lo cuenta, ¿tú crees que tú cuando miras la película estás pensando que realmente no se ha rodado un escenario natural? Pues no. Entonces es una mezcla de elementos reales que hay en primer término, claro, con otros elementos pregrabados que están de fondo. Total. A eso me refería yo, a los elementos reales, que quiero decir que cuando tienes muchos elementos reales necesitas luego el superestudio, ¿no?, para hacerlo. Claro, pero no es lo mismo tener que grabar en un estudio con un atrezo que has preparado, aunque tengas que hacer un barco, haces medio barco y ese medio barco lo tienes puesto en un estudio y lo ruedas en una semana, que tenerte que ir con 150 personas al Amazonas
para rodar eso mismo en un mes. Por supuesto, muy bien. Claro. Pues ya lo tenemos, Chema. Vamos a cambiar de página. Ya sabe un poquito más Ángel, nuestros oyentes y ser aventureros en general. Venga. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real. Que por cierto, tengo al otro lado de la línea de teléfono a Silvia Bofill. Quiero contaros una historia de unos chavales con diversidad funcional, pero con muchísimas ganas de disfrutar, de correr, a pesar de sus sillas adaptadas, de hacer un montón de cosas. Y más que yo contároslo en esta presentación, déjame que salude a Silvia y que nos lo cuente ella. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Yo también, encantado de que estés con nosotros y que nos hables de eso de Empujando Sonrisas. ¿Qué es Empujando Sonrisas? ¿Cómo va esta historia tan bonita y tan chula que hemos querido traer hoy a Ser Aventureros? Pues mira, Empujando Sonrisas es un club deportivo inclusivo. Somos todos corredores amateurs, pero contamos dentro del grupo a dos atletas muy especiales, que son Mario y Pedro, que son chicos que tienen, como has comentado, una discapacidad física, tienen parálisis cerebral, y les encanta correr, pero lo hacen desde sus sillas adaptadas. Entonces, todos los demás, la verdad es que nos vamos sorteando el poder empujar esas sonrisas, empujar esas sillas, porque lo que más nos gusta es verles sonreír. Y bueno, intentamos hacer todo lo posible pues para pasar un rato en compañía de nuestros queridos Mario y Pedro. Qué fuerte, ¿eh? Y escúchame, vale todo, quiero decir, ¿buscáis rincones especiales para ir a disfrutar? ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo organizáis todas estas historias? Hemos ido increciendo realmente porque hemos visto que Mario y Pedro son insaciables. Lo que más les gusta Pero es... eso está bien, porque esa motivación les lleva para adelante. Hemos empezado corriendo medias maratones, hemos corrido maratones. Lo último que hicimos en verano como reto así importante fue correr de Coruña a Santiago, más de 70 kilómetros de forma ininterrumpida. Y bueno, era una manera de ver cómo llevan los retos, si a lo mejor es demasiado, porque ya teníamos en mente un reto muy especial que te voy a comentar ahora. Y la verdad que fue llegar a Santiago de Compostela, completar el reto, y Mario, que es el más pequeño de los chicos con discapacidad, se puso a llorar porque quería continuar corriendo. Después de 10 horas subido en su silla. Y la verdad que, como te he dicho, nos hemos ido viniendo arriba y había una carrera que a todos los del club nos motivaba muchísimo, que es el cruce en Argentina. Lo teníamos como una idea un poco loca y no nos atrevíamos a plantearlo hasta que al final, un día hablando entre todos, vimos que esta idea se podía materializar. Hablamos con la organización, nos comentaron que nos dieron el visto bueno, porque ahora ya te comentaré en qué consiste, y pues para allá que vamos, para Argentina a finales de año. El cruce, no sé si José Luis, Chema o Ángel han estado ahí, el cruce que corren un montón de gente, creo que más de 4.000 de un montón de países diferentes, pero claro, es que Mario, que tiene 12 años, y Pedro, 22, que tienen, como comentabas, esas dificultades, esa parálisis cerebral, pero pueden con todo. O sea, yo es que estaba leyendo y yo creo que ellos lo van a disfrutar un montón. Pero claro, es una paliza también esto, ¿eh? Es una paliza, como tú dices. El cruce del año pasado fueron 4.500 corredores de 45 nacionalidades diferentes. Es una carrera que es súper conocida dentro del mundo del trail running. Pero son 100 kilómetros en 3 etapas, con unos desniveles positivos cada etapa de entre 1.000 y 2.000 metros. A ellos les encanta ir en sus sillas porque, claro, salir del asfalto, ir por la montaña, que te levanten la silla, que la bajen, tengas que a lo mejor cruzar una zona de agua, porque a veces, alguna vez ha pasado, el recorrido del cruce lo cambian cada año es diferente. Entonces, bien no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, nos hacemos una idea por años anteriores, qué tipo de
perfil tendremos que superar, pero realmente hay que ir muy bien preparado porque es un reto mayúsculo. Qué bueno. No sé si Ángel, José Luis o Chema, ¿alguien quiere preguntar algo a Silvia o lo dejamos aquí, chicos? No, bueno, yo... Vale. Espera. Ángel, dale. No, empiezo con Chema y luego voy con Ángel. Venga, dale, Chema. No, que... ¿A qué nivel de discapacidades? Por ejemplo, yo tengo una hija sordociega, como ya he comentado aquí alguna vez, que ha participado en este tipo de eventos y van acompañados, les van guiando, les van llevando. ¿Cuál es el nivel? Por ejemplo, ¿una persona sordociega podría participar en un evento como este? Mira, qué buena pregunta. No te lo sabría responder porque no tengo que verme en el terreno. Nosotros ahora mismo sí que estamos en contacto con la organización que nos está dando pistas de lo que nos podemos encontrar. Sordociega, quizá, claro, yo no he podido guiando a una persona ciega. Es verdad que un trail para una persona sordociega es un reto mayúsculo. Claro. Mario, por ejemplo, tiene una parálisis cerebral y una discapacidad del 100%. Entonces, él sí que es 100% dependiente. Tenemos Pedro, que sí que en algún momento, sí que tiene 22 años, él sí que se puede levantar, él algo de movilidad sí que tiene. Entonces, por ejemplo, Mario, si hay que sortear algún obstáculo, como un río, lo tenemos que levantar a pulso. Pedro a lo mejor sí que se puede levantar y ponerse de pie y levantamos la silla por un lado, guiamos a Pedro. Pero es verdad que este reto a nivel de una persona sordociega se tendría que hablar muy bien con la organización. Tenemos la suerte que la organización nos apoya en todo y la verdad que nos está orientando. Muy bien. A ver, la tuya, Ángel. Bueno, era un poco por ahí, pero bueno, ya la otra pregunta también que quiero hacer es ¿por qué, cómo evolucionan ellos? Es decir, ¿notas que, por ejemplo, en una primera participación a la siguiente hay un cambio que sus emociones y luego el tema de la ayuda? Supongo que ese también es importantísimo, ¿no? Sí, ellos están entusiasmados. Bueno, como os he comentado, Mario tiene una discapacidad del 100%. Se comunica solo con la mirada, solo puede decir alrededor de 10 palabras. Una es kiki, que quiere decir sí. Cada vez que se habla de correr, él está kiki. O sea, está emocionadísimo. Si ve a sus padres que sacan la ropa del deporte, ella no quiere ni desayunar, ni comer. Su obsesión es ir a correr. La verdad se comunica con la mirada porque además tiene una pantalla con la que él, mediante el movimiento de los ojos, se comunica con imágenes. Y entonces él, cuando tiene la pantalla encendida, siempre es ir a correr, además de ir a correr. Es una emoción tremenda lo que tienen los chicos. Qué guay. Con el reto. Oye, para terminar, ¿dónde podemos seguir las cosas que hacéis? ¿Estáis en redes? ¿Hay algo? Cuéntame un poco. Estamos en Instagram, nos podéis encontrar en @desafío Empujando Sonrisas. También tenemos la cuenta de Empujando Sonrisas, la página web de empujandosonrisas.es, así que si nos buscáis, nos podéis encontrar por ahí. Silvia Bofillo, un abrazo enorme, mucha suerte y estaremos pendientes de esa prueba para ver qué tal os va y ya nos lo contáis vosotros, a ver qué tal habéis salido del cruce, si habéis salido enteritos todos. Perfecto, muchas gracias. Chao, feliz día. Hasta luego. Gracias. Put on your red dress for me tonight, honey. We're going on the town now, looking for easy money. There's nothing to it, mister. You won't hear a sound. Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser. Es usted abogado, ¿verdad? Ajá. Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, Angulo, ¿qué te toca? Cuéntame, ¿qué libro nos vas a leer hoy? ¿Qué nos traes? Pues mira, hablábamos antes que, bueno, obviamente vamos a recomendar un libro, decimos el título, la autora, el tema, y decíamos que íbamos a abrir una caja de Pandora, en el sentido de que, bueno, el libro trae implícita una pregunta, y es la que vamos a hacer, quizás para hablarla nosotros o para que quede ahí y que la gente la madure. El libro se llama Los rehenes, está escrito por una finlandesa, Taina Tarvonen, y está publicado por Errata Natural. Está traducido por Ibaya López Hernández. ¿Y de qué se trata Los rehenes? Bueno, Los rehenes es la autora, como decimos, finlandesa. Ella vive en Senegal. Y bueno, de una forma fortuita, en una exposición, pues ve un objeto de oro valioso y bueno, le llama la atención y a partir de ahí pues empieza a investigar a quién perteneció ese objeto, de dónde salió, digamos, la historia de ese objeto. Bueno, no vamos a desentrañar más. El objeto se convierte en una auténtica labor de investigación. De dónde salió, perteneció, bueno, pues a uno de los grandes imperios que hubo en el África Occidental, al imperio Tukoler. En aquel momento no existían los países como tales, pero esa zona de Senegal, de Mali, y bueno, pues en esa exposición hay objetos muy importantes, muy valiosos, y esos objetos, evidentemente, de época de la colonia, pues en este caso acaban en museos franceses, en otros casos en museos alemanes, en museos suizos, en museos belgas, etcétera, etcétera, pero en el caso concreto del libro, pues acaba en un museo francés. Como digo, no vamos a hacer spoiler del libro, pero en 2017 el presidente Macron, bueno, sabéis que y de ahí viene la pregunta, algunos países africanos, Senegal, Mali, lo que fue en su momento el Congo y República Democrática del Congo, exigen a los países poseedores de esas riquezas en museos, pues que los devuelvan a los países de origen. 2017 el presidente Macron, presidente francés, confirma y garantiza que se van a empezar a devolver objetos de esos museos antropológicos, etnológicos, etcétera, etcétera, de Francia. Bueno, a partir de ahí, revolución. Hay muchísimos directores de museos en Francia que se niegan, no es que se niegan, sino que comienza el debate. Es decir, bueno, realmente estos países que exigen la devolución están capacitados, tienen lugares para que esos objetos estén exhibidos, lo va a ver la gente o finalmente van a acabar o en un sótano o en el peor de los casos robados o vendidos. Evidentemente, bueno, esas buenas palabras de Macron no llegan con tan buen final feliz como él pretendió, como él confirmó, que se devolvería infinidad de objetos. Y bueno, en la mayoría de los objetos, y en el caso del libro, pues hay una historia tremenda detrás. Incluso los descendientes de aquellos reyes del imperio Tukoler pues son secuestrados, llevados a Francia, regalados, entre comillas, a familias francesas, de alguna forma, para que el imperio se desmembre. Así que la pregunta que yo hacía, o que me hago, incluso me la veo haciendo hace mucho tiempo, es ¿qué opino yo al respecto de esto? Es decir, hay que devolver los objetos, hay que dejarlos en los museos británicos, en el museo del Louvre. Bueno, el Louvre no, porque es pintura. Menudo melón estás abriendo, ¿eh? Nos da para 5 programas, lo sabes, ¿no? Efectivamente, y tienes un minuto solo, o sea, que tú mismo. Es complicado, bueno, pues la pregunta es complicada, amigo. Sí. Claro, lanzo la pregunta y bueno, a lo mejor eso no nos da tiempo a contestar a todos, así que comience Ponseti, que va a ser el director, y que nos diga, que entiendo que nunca hay una decisión o una respuesta fácil. Es decir, por un lado decimos, oye, si están en museos, por decirlo, al mundo occidental, mucha gente los ve, mucha gente los disfruta, mucha gente no sé qué, pero por otro lado, en la mayoría de los casos todos estos objetos fueron robados, fueron expoliados, es decir, no es que fueran al final vendidos. Es esto. Yo siempre me hago la misma pregunta. Si mañana viene un multimillonario porque así funcionaba eso en aquella época, un forrado a uno que le han dado mucho dinero de cualquier lugar del planeta y se me lleva uno de mis monumentos preferidos a otro país, ¿me haría gracia o no? A mí personalmente no.
Luego es que en el otro país no lo van a cuidar y probablemente termine destruido y tal. Claro, eso es otro tema. Pero inicialmente, joder, chico, lo que es de un lado es de un lado, tío. No sé. Bueno, aquí estamos hablando, el libro, como decimos, es de África, pero ahora que dices tú eso, Ponseti, muchos de nuestros oyentes ahora están en el Museo de los Cloister en Nueva York, y hay una ermita llevada piedra a piedra por Rockefeller, una ermita segoviana, del románico. Es decir, bueno... que cada uno piense lo que quiera, que... Este tema yo creo que lo volveremos a tocar y que es un tema como los miles de temas que hay que no tienen solución y que es muy difícil contestar. Muy difícil. Claro. Bueno, venga, que me voy al lío final, dígame. En cualquier caso, para que os comáis el tarro, el libro Los rehenes, la autora finlandesa Taina Tarvonen, y publicado por Errata Naturae. Así que creo que es un libro para reflexionar y a lo mejor hasta nos cambia la forma que teníamos de pensar o la decisión que teníamos en la cabeza. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Nos queda el último instante. Vamos a ver. Lo primero que quiero que hagáis es que escuchéis lo que pasó el sábado pasado en un programa que parece ser que hacen en la cadena SER, que se llama A Vivir, que son 2 días. Atención, porque esta es de las de ser muy cafetero, ¿vale? Mucho. O sea, esta es prácticamente de tener una foto de Polanco en la mesilla de noche. No. Fíjate si hace tiempo. Ser cafetero, el programa de café de la SER. Efectivamente. ¿Quién presenta y dirige con menos éxito del que se piensa el programa Ser Aventureros? Ese golpe flojo. Qué golpe más... Qué feo, Es que es muy tarde y además aventureros somos pocos. Qué machetazo. A. José Antonio Ponseti. B. Alfonso Ojea. Ay, Alfonso Ojea. Buenísimo Ser Aventureros. C. Javier Gregory y D. Bispe. Ponseti, claro Ponseti. que sí. Correcto. Venga, la última. Quien habla es Per Aznar, sabéis que es, y para los oyentes que no lo sepan, es sobrino de José María Aznar, era con quien Aznar hablaba en la intimidad en catalán. ¿Os acordáis que José María, siempre el presidente de este país, expresidente, fue el que comentó eso? Es más, se comenta mucho de que a Pera fue quien le enseñó inglés a Ana Botella. ¿Os acordáis en Buenos Aires cuando fue Ana y dijo aquello de relaxing cup of café con leche? Bueno, pues todo esto es culpa de su sobrino que trabaja en el A Vivir junto a Javi. Entonces, no sé. ¿Pero es una broma eso, lo del sobrino, o no es una broma? No sé, tío. ¿Tú qué crees? Yo creo que es una broma. Bueno, pues no sé, nunca lo sabes. Joder, Angelito. Yo me imagino ya un sobrino de Aznar trabajando en la SER, ni sin brazos. Pero si es humorista, ¿por qué José María Aznar no puede tener un sobrino que hace humor? Si él ya hacía humor, ¿por qué no puede su sobrino seguir haciendo humor? Lo que sí voy a contestar yo por no alusiones, es decir, Bispe, al que todos queremos mucho, lleva un montón de tiempo que no participa en Ser Aventureros, Gregory. Y hay otros personajillos que llevamos participando hace 30 años, como Chema Rodríguez, que no te han nombrado y te sientes José Luis Angulo. No, pero tú no eres... Escucha, José, que tú no eres de plantilla, tío. Claro, tú no eres de plantilla. Cuando alguien menciona un programa, quizás debería saber un poquito más de lo que está hablando. Ahí estamos. Venga, yo quiero sangre. Sin sangre no es lo mismo. Al sobrino de José María hay que darle con todo, que si no... Ni sobrino ni leche. Vamos, hombre. Y ya podías haberle enseñado a tu tía Ana un poquito de mejor inglés del que has hablado. Simplemente lo quería compartir con vosotros. Quería traerlo a Ser Aventureros. Sé que esto va a crear sensación probablemente en el A Vivir, o quizá no, nunca pase nada más. No sé si seguirá trabajando Per Aznar, el sobrinísimo en la radio, lo desconozco, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Chicos, es un placer escucharte el A Vivir siempre, porque ya veis que si no lo escucháis no os enteraréis de que os están mencionando. Que os quiero mucho. Como programa de humor, la verdad es que me encanta. El A Vivir. Es muy bueno, como programa de humor es muy bueno. Pero es que no podéis ser tan rencorosos, de verdad. Que Per Aznar, ¿qué culpa tiene él de haber nacido en la familia que ha nacido? Si es que también es cierto. Y encima catalán, claro, que José María le debía mirar de lado. Bueno, pero ahora ya te puedes cambiar el apellido si quieres, ¿no? Bueno, no sé, me voy. Sed felices. Adiós. Adiós, guapa. Party favors passing round.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.